La idea es hablar hoy sobre trauma raquimedular. Es un concepto similar al que vimos en el trauma craneoencefálico, ¿ya? Tiene que ver con función, con estructura, también tiene un intercambio de energía. Es muy similar el concepto. Al igual que en cráneo, si yo tengo una lesión temporal izquierda, debo saber que ahí hay áreas como por ejemplo el área del lenguaje. Si tengo una lesión occipital, debo saber igual que ahí hay un área que controla la parte visual. En la parte de la denominación de trauma raquimedular, es un término que se utiliza, pero no se cumple a cabalidad la palabra. Medular significaría solo trauma. ¿Hasta dónde? Los L1, porque ahí está el cono medular. ¿Sí? Debajo de eso no hay médula. No entraría este concepto en toda la palabra. Sin embargo, en el concepto hay que incluir no solo médula, sino raíces nerviosas que estén en el canal medular. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener estructuras diferenciadas. En la parte cervical, obviamente, entre C1 y C2, voy a tener todavía la unión bulbomedular. ¿Sí? Voy a tener médula y obviamente hay raíces, igual que en todos los segmentos. En el torácico, que es el más frecuente cuando hablamos después de la columna cervical, la parte torácica, cuando hablamos de médula, y la parte lumbar, en L1, donde acaba la médula, y el resto que son raíces. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un accidente, sufre ese intercambio de energía en un accidente, en una caída, en una agresión o en un deporte, y cuando llega la emergencia, y por ejemplo, está parapléjico, ¿qué es lo primero que se les ocurre que yo debo hacer o que ustedes deben hacer como médicos de emergencia? ¿Qué será lo primero? Obviamente está el algoritmo de, ¿no es cierto? Siempre. Y luego, ABCD. ¿qué más debo buscar? ¿Qué me interesaría? ¿Qué es lo que busco en el trauma craneoencefálico? El nivel de conciencia. ¿Y aquí qué voy a buscar? El nivel de lesión. Una vez que yo encuentro el nivel de lesión, voy a hacer recién una clasificación pronóstica. ¿Ya? Igual que Glasgow, ahí vamos a usar uno. ¿Listo? Pero este de aquí, que es el nivel de lesión, es lo importante. ¿Cómo creen que yo voy a saber un nivel de lesión en alguien que está parapléjico? ¿Cómo se les ocurre? La gente no mueve las piernas. ¿Cómo yo sé dónde está el problema? Mueve los brazos, pero no las piernas. Lo primero es el nivel sensitivo. Entonces, ¿cómo hago el nivel sensitivo? No, dolor no. Primero el estímulo táctil, ¿no es cierto? Y ver desde el lugar donde siente hasta donde deja de sentir. Por ejemplo, yo voy desplazando la sensibilidad y voy preguntando al paciente. Si yo llego, por ejemplo, al ombligo y el paciente me dice, ahí ya no siento. ¿Sí? ¿El ombligo qué significa? ¿Dónde estará el problema? ¿Qué nivel le doy?
pezones son T4. Hay algoritmos para eso. Eso es muy importante. Ya el ombligo llega a ser T12. Entonces yo tengo T12 de lesión. ¿Sí? Entonces, de nada me sirve pedir una radiografía lumbar a un paciente con un nivel T12. Hay pocas probabilidades de que yo encuentre el problema. ¿Sí? Para eso me sirve saber el nivel sensitivo. ¿Sí? El nivel motor ya lo sé porque no mueve las extremidades inferiores, ni siquiera glúteos, ni cuádriceps, ni nada de ahí para abajo. Entonces, el nivel sensitivo me va a permitir eso. Si yo tengo un nivel sensitivo T10, ¿sí? Que yo hago un cálculo entre los pezones y el ombligo, ¿sí? Entre 4 y 12, hago la mitad. Eso es T10, ¿sí? Que es más o menos el reborde subcostal. Entonces yo voy a pedir un estudio de tórax, ¿no? Una radiografía de columna torácica, no lumbar, ¿sí? Igual que T2. Pero si el paciente tiene por debajo del ombligo sensibilidad, pero no mueve las piernas, solo contrae un poco el cuádriceps, no voy a pedir torácica, voy a pedir lumbosacra. Y si el paciente solo tiene alteración como disminución de la fuerza, pero no plejía, sino paresia, ¿cuál es la diferencia entre plejía y paresia? Ya, y plejía es pérdida de la fuerza, ¿sí? No tengo contracción. El paciente tiene fuerza, pero está disminuida. Lo que sí tiene es el esfínter anal no funciona, el esfínter vesical no funciona. Entonces, ¿dónde puede estar la lesión? En sacro, ¿no es cierto? S2, S3 y S4 se encargan de eso. Entonces, de nada sirve que yo pida una radiografía lumbar si no voy a pedir sacra. Para eso sirve la localización. A eso hay que ponerle una cosa más. Si yo tengo, por ejemplo, un nivel, como dijimos, T12 aproximadamente, y yo identifico la número 12, ¿será que ahí va a estar la lesión? Teóricamente dice que 2 niveles por arriba o 2 niveles por debajo. Entonces yo debo pedir el examen, si voy a pedir una tomografía, de mi nivel de lesión, 2 por arriba. Si me dio T12, voy a pedir desde T10 hasta L2. Y ahí voy a encontrar la lesión. Entonces, es importante saber, esto se llama localización neurológica. ¿Sí? Y en columna, esto adquiere una importancia diferente. ¿Ya? Para saber y no meter la pata y hacer un estudio que no corresponde por no saber de dónde salen las cosas. ¿Sí? Bien, vamos a repasar un poco de anatomía. Es importante en las lesiones tomar en cuenta, cuando hablo de médula, o sea, por encima de L1, hablar de la estructura. La estructura tiene varios componentes diferentes, ¿sí? Que me pueden dar síndromes diferentes según el daño que tengo. O sea que aparte de ese nivel de lesión, yo puedo clasificar el tipo de lesión a ese nivel, ¿sí? Y el tipo de lesión puede estar según el déficit. ¿Ya? Yo puedo tener un paciente que después del accidente no está parapléjico, sino hemipléjico o monopléjico o con un síndrome medular central, de una contusión medular central, ¿sí? Entonces ha perdido la sensibilidad termoalgésica abajo y ha perdido la fuerza en la parte proximal superior. Eso es importante, eso sí voy a verlo a nivel cervical. Entonces, el Brown-Séquard obviamente va a ser la mitad, es un síndrome hemimedular, ¿sí? Eso es muy importante y dependiendo del nivel de lesión, yo voy a encontrarlo. Entonces tengo el nivel y tengo el tipo de lesión. Y por último, obviamente, la lesión completa, que es la que hablábamos, que es la pérdida total del tono muscular y de la sensibilidad, ¿ya?
Entonces, ¿qué es importante? Que el trauma raquimedular también puede ocasionar, y ahí viene la diferencia, lesiones musculares ligamentarias u óseas. También forma parte de la clasificación, pero ya de dos estructuras diferentes, que tienen relación con el envoltorio de la mente, ¿sí? Y de las raíces nerviosas. Entonces también debo buscar esta parte. En la parte ligamentaria, yo puedo tener incluso niños con un síndrome en el cual el niño tiene la luxación, todo vuelve a su lugar, el niño queda pléjico unos minutos y luego empieza a retomar esa capacidad. Entonces llega al servicio de emergencias, el niño está mejor, no le creen a la mamá y lo que hacen es hacer una radiografía y la radiografía sale normal. Cuando lo van a mover a la habitación, el niño queda pléjico de nuevo. ¿Sí? Entonces es importante que las estructuras ligamentarias, musculares y óseas van a otorgar algo que, si bien no es una lesión neurológica, constituye una pérdida de la estabilidad de la columna. Entonces, ahí viene el otro término. Identificar si esta lesión es de tipo estable o inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las estables no se operan y las inestables se operan. Aunque yo tenga un paciente parapléjico o cuadripléjico, ¿para qué lo voy a operar si no va a mejorar? ¿Por qué creen que se va a operar? No va a mejorar. El trauma raquimedular tiene horas y luego caput. Entonces, ¿para qué lo operan? ¿Qué hago con un paciente que está, por ejemplo, parapléjico? Le toca irse a la casa. ¿Qué es la recomendación que voy a dar? Que lo dejen en la cama y no lo muevan nunca. ¿Qué le tienen que hacer? Rehabilitación, ¿no es cierto? Para que no pierda la musculatura. Lo tienen que mover, hay que entrenar un tórax, un torso, la poca musculatura que queda para que por lo menos poder sentarlo y que haga algo de oficina, que mueva una silla de ruedas. Y si tengo una inestabilidad, no me va a permitir hacer eso. ¿Sí? Entonces hay cirugías funcionales donde yo pienso recuperar la función perdida o disminuida, y hay cirugías no funcionales que son solamente para dar estabilidad a ese paciente. ¿Sí? Bien importante. Entonces es importante que yo puedo ver músculo y ligamentos con rayos X. No, doctor. Muy bien, no puedo. ¿Con tomografía? Tampoco. Tampoco. ¿Con qué puedo ver? Con resonancia. ¿Sí? Es muy importante un ligamento, yo no lo voy a ver si no es con resonancia. ¿Por qué? Porque la columna puede estar en su lugar después de haber puesto al paciente en una tabla, después de haber puesto un collar cervical, pero al momento de retirar, eso puede volverse a luxar. ¿Sí? Entonces, mi obligación es identificar eso. Si yo pienso que hay eso, yo debo descartar una luxación o una luxofractura. Obviamente la parte ósea, yo sí la voy a identificar con rayos X. ¿Sí? Para eso está diseñado. Entonces, ahí viene ese término. Yo debo identificar si ese paciente tiene una columna estable o inestable, independiente de la lesión funcional neurológica. ¿Sí? Ya saben por qué. Entonces, por ejemplo, en la columna cervical, ustedes ven aquí la estructura de piel, tejido celular subcutáneo, el músculo, los ligamentos interespinosos, el canal medular, ven la dura, ven el ligamento común vertebral posterior, ven las estructuras de hueso, cartílago, que son vértebra, disco, vértebra, ligamento común vertebral anterior. Hay muchas estructuras y en esas estructuras puede ocurrir cualquiera de estos. ¿Sí?
Entonces, una de las formas, si el paciente está en Glasgow 15, por ejemplo, me llega a la emergencia, tiene un collar cervical, ¿cómo yo puedo clínicamente saber si él tiene alguna de estas lesiones en la columna cervical? ¿Cómo creen? No tiene una alteración neurológica, pero puede tener un esguince ligamentario. ¿Cómo sabes que un futbolista tiene un esguince y no está fingiendo? No se puede levantar porque tiene ¿qué? Dolor, ¿no es cierto? Entonces el dolor es el primer signo de este tipo de lesiones. Yo le pido al paciente que levante la cabeza para retirar el collar y no puede por dolor. Ese es el primer signo que me tiene que llevar a pensar que eso puede tener una estabilidad sin que esté fracturado, sin que tenga pérdida motora o sensitiva, solamente el dolor. ¿Sí? Entonces ahí yo debo hacer un estudio. Si tengo rayos X, hago rayos X. Si tengo resonancia, hago resonancia. Y si no tengo resonancia, puedo hacer rayos X dinámicos, estabilizar bien al paciente y mover esa cabeza y ver si se luxa o no. ¿Sí? Pero con el riesgo de provocar ¿qué? Pérdida de función. Y lo más importante, en todo trauma cervical, ¿qué debo cuidar? ¿Qué hay aparte de la médula en la región cervical y la primera parte torácica? ¿Qué es? ¿Los qué? Los vasos. A los vasos. No, sí, pero ahí están, no les voy a hacer daño. Pero ¿qué más hay neurológicamente ahí? Bueno, los plexos están un poco antes, pero unen a los plexos ¿qué cosa? La cadena simpática. Esa cadena permite una autonomía de ciertas estructuras como la parte vascular, pero no que va a sangrar, sino que va a controlar ¿qué? La frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, si yo tengo una disrupción ahí y yo muevo eso, el paciente puede hacer algo que se llama shock neurogénico. Y eso no se resuelve con volumen. ¿Sí? Porque es algo neurológico. Entonces es muy importante tener conciencia de eso. El hecho de tener una radiografía normal no implica que no pueda tener una lesión. Esos son los ligamentos que les digo, esa es la parte ósea, ese es el canal. Entonces yo tengo una serie de ligamentos y aparte en la parte lateral no solo tengo los interespinosos, sino tengo los intertransversos también. ¿Sí? Hay una serie de estructuras. Y la columna cervical tiene un problema, a diferencia de los otros dos. ¿Cuál será? Que el canal es estrecho y la médula es gruesa. Hay muy poco lugar para jugar. Y segundo, la columna cervical es muy móvil, puede hacer flexión, extensión y puede hacer rotación. La torácica no puede. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, entonces esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Dónde está el canal espinal, dónde se encuentran los forámenes, ¿sí? Por dónde salen los forámenes, cuáles son las articulaciones facetarias, para qué sirven. Todo eso ustedes ya tienen conocimiento previo, pero es importante recordarlo para pensar en el trauma raquimedular, ¿sí? Entonces, indicaciones clínicas para cualquier estudio de imagen. Dolor es lo primero, ¿sí? Déficit neurológico es obvio, no importa si es radicular o si es medular. Es igual que en Glasgow. Glasgow menor de 15 va para TAC, ¿no es cierto? Daño multisistémico. ¿Qué significa multisistémico? Que yo tengo un hemopericardio, no importa, después del trauma, tengo un hemoneumotórax, ¿sí? Igual yo debo indicar primero eso, para que el resto del equipo pueda pasar al paciente, movilizarlo, llevarlo a quirófano, hacer la cirugía, trasladarlo, y yo estar tranquilo de que no dejé pasar un trauma raquimedular y se den cuenta después cuando despierte el paciente. ¿Sí? Es muy importante. Y obviamente asumir un trauma raquimedular en un TEC. No se olviden que la columna cervical está por debajo de la cabeza, ¿sí? O sea que si la cabeza sufre un intercambio de energía como para
alterar el estado de conciencia, ese intercambio de energía va a repercutir en la mayoría de las veces en la columna cervical. ¿Ya? Y la justificación clínica para hacer esto es obviamente prevenir un daño. O si existe y no lo veo, identificarlo. ¿Ya? Y por último, prevenir el dolor y la deformidad. ¿Ya? No puedo tener un paciente aunque esté bien neurológicamente con una deformidad y con dolor. Entonces, paciente con trauma moderado. ¿Qué significa trauma TEC moderado? Glasgow menor a 13, ¿no es cierto? Entonces ya imagínense el paciente, pero sin pérdida de conciencia, estado mental sin alteraciones, no intoxicado, no hay dolor ni parestesia y neurológicamente intacto. Entonces no es un TEC moderado, es un trauma moderado. ¿Qué significará un trauma moderado entonces? ¿Alguien puede dar un ejemplo de lo que creen que puede ser un trauma moderado? Un paciente que estuvo en un accidente pero pudo ser capaz de llamar a la ambulancia. Ya, un choque frontal, ¿no es cierto? Como pasajero de un trufi, digamos. ¿Sí? Entonces, ese paciente llega hasta en Glasgow 15, intacto, el trufi sufrió mucho, tiene escoriaciones en el cuero cabelludo, el chofer está pasándolo muy mal, ¿sí? Entonces, Glasgow 15, no estudios de imagen, porque yo puedo preguntarle, ¿duele o no duele? ¿Mueve o no mueve? ¿Sí? Entonces, no identifico nada, no necesito hacer. Pero ustedes van a ver en los servicios de emergencia que por rutina el paciente llega y piden todas las radiografías. Y irradian a todo el mundo. Entonces después me preguntan a mí, ¿por qué habrá más cáncer ahora, no? Sí. Es obvio, pues, es un gatillo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo importante es saber quiénes van a requerir el mismo trauma moderado, pero con estado mental alterado, o sea, un TEC, no importa si es moderado, no importa si es severo, dolor cervical y parestesis. Aunque el paciente esté bien, pero tenga dolor o algún síntoma neurológico como una radiculopatía, dolor radicular, un tercer nervio craneal más dolor cervical, igual yo debo hacer estudios de imagen. Ahorita vamos a hablar de qué estudios vamos a hacer. Por último, pacientes con trauma severo y afección de múltiples sistemas, igual, no dudo. Más o menos se ubican a quién hay que pedirle exámenes. Bien. Entonces, ¿qué exámenes? Para ver huesos o si hay una fractura o una luxación activa no resuelta, yo puedo pedir rayos X. ¿Cuántas incidencias conocen ustedes de rayos X? Por ejemplo, en columna cervical. AP. Lateral. Lateral. Sí, PA. Oblicua. La PA no me sirve para eso. PA solo se usa para pulmón. Transoral, muy bien. ¿Por qué la transoral? Eso, para ver la unión cráneo-cervical y C1, C2, Atlas Axis. ¿Sí? Es muy importante eso, porque no las voy a ver en una radiografía convencional. Ahorita vamos a ver ejemplos. También puedo usar una tomografía, ¿sí? Pero la tomografía hay que usarla según lo que hemos visto aquí, según el nivel de lesión y según la clasificación que yo tengo. De nada me sirve pedir cualquier examen. Ahora, si el paciente tiene mucho dolor cervical, yo tengo una radiografía que es normal, no tiene déficit neurológico, yo puedo pedir un barrido cervical con tomografía. Eso no va a irradiar mucho, ¿sí? Y va a ser de utilidad. Si yo tengo eso normal y persiste el dolor, ¿qué voy a hacer? Resonancia, no queda otro. ¿Ya? Porque no puedo mandar a la casa con un daño ligamentario. Voy a ir a otro médico y ahí recién van a hacer el tratamiento adecuado. Entonces, para ligamentos siempre pensar en resonancia y en estudios dinámicos, flexionar y extender la cabeza, con asesoría del médico y con presencia de medicamentos, como atropina, noradrenalina, ¿sí? Para el shock. Y por último, si yo quiero ver si hay lesión discal, por ejemplo, hago una radiografía que sale normal, pero el paciente tiene monoparético a este lado
légico este lado. ¿Sí? Y yo empiezo a investigar, proximal C5, C6 está bien, C6, C7 caído. ¿Qué debo pensar? Dos cosas, o una contusión medular que solo se ve con resonancia, o un disco que por el trauma se haya exprimido y se haya salido al canal. ¿Sí? Si yo tengo una luxación y yo pienso en operar al paciente, igual yo tengo que, aunque él esté bien, yo tengo que reducir y poner en su lugar para poder operar. Y si yo tengo la duda de por dónde voy a entrar, si es por delante o por detrás, y en quirófano voy a reducir, y yo decidí por detrás, reduzco, y el paciente deja de mover los pies, tengo que darle la vuelta al paciente y entrar por adelante, y no tengo material porque programé todo por atrás y son materiales diferentes. Entonces la resonancia me puede servir para saber si hay una integridad en el discono, si yo al reducir no voy a producir que corte la médula. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces tienen los diferentes estudios y ya tienen cuándo pedirlos. Aquí ya hemos visto esto, hay 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y ¿cuántas sacras? 5 también, muy bien, y 3 coxis. ¿El trauma de coxis será trauma raquimedular? No, porque no hay raíces ahí, eso es bien importante, solo trauma de coxis. Ya. Bien, entonces, ¿qué voy a buscar en las radiografías? Voy a empezar a buscar estructuras. Por ejemplo, que los cuerpos vertebrales estén alineados. ¿Dónde? En la pared anterior y en la pared posterior. Entonces yo busco líneas. La primera línea va a ser esta, que es la unión de la lámina con la espinosa. Les voy a mostrar en radiografía. Se llama denis posterior. Denis media es la parte posterior de los cuerpos vertebrales y denis anterior es la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Todo eso tiene que estar en una línea. ¿Sí? Eso es importante. Entonces esa línea yo puedo tenerla así y también debo buscar diámetros. Por ejemplo, el A es el diámetro del canal, es lo que está entre el cuerpo vertebral en la parte posterior y el inicio de la apófisis espinosa. Eso se puede distinguir también en las radiografías. Una vez que yo tengo conocimiento de eso, yo voy a irme a la radiografía y voy a ver anterior, media y posterior. ¿Sí? Entonces voy a ver 3 estructuras. Esas estructuras van a estar expresadas en la tomografía. Entonces yo tengo que imaginarme esta estructura donde al principio las 2 primeras son diferentes. C1 es un anillo y C2 es una apófisis digitiforme. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene que girar, entonces tiene que tener esto. ¿Sí? Y C1, C2 hacen eso. Entonces, ¿qué significa? Que los ligamentos de C1 y C2 son diferentes a los ligamentos de C3 para abajo. Los ligamentos de C1 y C2 van en esta disposición, van transversales. En cambio, de 3 para abajo son longitudinales. ¿Sí? Eso es muy importante, eso me sirve para saber qué es lo que yo debo buscar. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía es muy importante este espacio que hay entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontoides. ¿Sí? Al igual que la parte posterior de C1. Bien, una vez que yo tengo cierto conocimiento de anatomía, yo puedo interpretarlo en las imágenes. Eso es muy importante para ustedes. Entonces, occipito C1 es la unión cráneo-cervical. Aquí ya yo estoy viendo facetas. Miren que estas son las facetas cervicales. Ya no estoy viendo solamente el cuerpo y solamente el canal y solamente las apófisis espinosas después de la lámina, sino ahora estoy viendo facetas, porque las facetas son como tejas que no permiten que haya luxaciones. Cuando hay luxación y el ligamento no es muy bueno ni muy potente, todo esto puede suceder así. ¿Sí? La luxación de facetas, si no la veo, no la diagnostico. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Estas son las caras articulares, que son como facetas articulares que funcionan como tejas. ¿Sí? La resonancia obviamente me sirve con la lesión ligamentaria. ¿Sí?
No todas las secuencias de resonancia. Por ejemplo, ustedes ven en esta secuencia, veo yo más o menos una luxofractura de aquí, que es 2, 3, 4, 5, 6. C5, C6 tiene la pared posterior no está alineada, está desalineada. ¿Sí? Eso es muy importante. El canal no lo veo mal, entonces tal vez no hay mucho que hacer, pero cuando yo hago esta secuencia que es diferente, este es un flare, el flare me identifica el líquido que se retiene y no puede circular como en el edema. Entonces tengo un edema óseo de la vértebra ha sufrido una compresión y tengo un daño ligamentario. Entonces este es el paciente que si yo mando a la casa, aunque esté más o menos alineado, va a tener mucho dolor y tiene posibilidades de luxarse de nuevo. ¿Sí? Entonces la resonancia me puede servir para eso, en vez de hacer una radiografía dinámica, pero si no tengo, ni modo. Las facetas también se pueden ver de esta manera. Estos son cortes axiales, igual que en la tomografía de cráneo. Yo tengo este barrido sagital donde identifico una fractura de una de las facetas. Este tratamiento es totalmente conservador, pero el paciente tiene mucho dolor, pero lo puedo mandar a la casa porque está fracturada solo una faceta. ¿Sí? No está luxada, no corre riesgo el canal. ¿Sí? Bien. Cuando hay una luxación bilateral, obviamente esta faceta no puede retornar porque hay una musculatura jalándola hacia abajo y ella no puede irse y hacer esto. Entonces esa luxación es importante verla cuando uno ve desplazamientos. ¿Por qué? Porque aunque yo entre a operar, no voy a poder colocar en su lugar con la cirugía si yo no escojo bien por dónde entrar, si por delante o por detrás. ¿Sí? Bien. Entre los tipos de daño, por ejemplo, si ustedes ven esta, es una subluxación más fractura con disrupción mayor, siempre va a haber un daño ligamentario. No tengo una estructura ligamentaria estable. Estos pacientes van para fijación, sea anterior, posterior o ambas, dependiendo de lo que veamos en las imágenes. Generalmente este es el mecanismo de lesión, ¿sí? Una flexión exagerada. Las compresiones pueden originar igual un estallido de vértebra y un ingreso hacia el canal medular. Entonces ya yo sigo hablando igual que en el TEC de mecanismos de lesión. Entonces la compresión es, por ejemplo, el que se bota al agua y no se dio cuenta ni le advirtieron cuánta profundidad había. ¿No es cierto? Entonces esto es típico en trauma raquimedular cervical por los bañistas, en ríos, en arroyos, incluso en el mar. ¿Ya? Entonces hay una disrupción total del cuerpo vertebral. Hiperflexión también es algo que ocurre, y la hiperflexión lo que puede ocasionar es una contusión medular, ¿sí? Porque yo al hiperflexionar voy a hacer que el ligamento haga esto, ¿sí? No está diseñada la columna para eso, entonces yo puedo tener un daño medular directo, ¿sí? Bien, entonces yo voy a dividir en columna cervical superior, donde está C1, C2, ¿sí? Donde hay fractura de Jefferson, por ejemplo, que es una fractura del arco de C1, ¿sí? Eso es común, es inestable, y en algunas de ellas se requiere cirugía, en otras se requiere una fijación externa, como un halo, por ejemplo, tornillos en cráneo y soporte torácico, ¿sí? Para que no se mueva y haga una cicatrización. Las fracturas de C2 igual pueden ser como estas, las fracturas de odontoides de 3 tipos, ¿sí? La de tipo 2, por ejemplo, es la peor porque puede provocar necrosis de este segmento y no tiene dónde anclarse C1, ¿sí? Y la de tipo 3 generalmente no es quirúrgica porque tiene un amplio contacto entre las dos superficies fracturadas y va a formar un callo rápido. Entonces yo puedo usar un collar cervical ahí, ¿sí? Entonces en la 2 yo puedo meter un perno por aquí y traer este fragmento hacia acá, ¿sí? Hago a un lado del esófago, la tráquea, y puedo meter un perno por ahí. Es muy, muy fácil, ¿sí?
Entonces, si yo sé más o menos clasificarlas, yo voy a poder orientarme más o menos a cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes. Otra es la fractura de Hangman, es también una fractura frecuente, ¿sí? Y tiene criterios de inestabilidad y de estabilidad. Se puede manejar de los dos tipos, operando y sin operar. Y obviamente la subluxación, que se ve más en trauma de adultos mayores. Y lo que yo les decía, controlar siempre el diámetro que existe, o la longitud, o la separación en longitud que existe entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontoides. En la torácica y lumbar generalmente son todas muy similares, no hay mucha diferencia. En la lumbar también son todas muy similares, ¿sí? Son fracturas menores, generalmente de proceso transverso, proceso espinoso, ¿sí? Mínima compresión, no hay tanto movimiento, igual que en la torácica, pero igual se pueden clasificar, ¿sí? Daño en una columna generalmente es estable, en dos columnas, que fue esa clasificación que vimos, ¿no? La columna anterior, la columna media y la columna posterior, y la de 3 obviamente es inestable. Aquí yo voy a poder decidir cuál se opera y cuál no, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, esta otra es como una clasificación de fracturas, como vimos en cráneo, ¿sí? Y ellos se dedican a clasificar igual en fracturas por compresión, fracturas por distracción y fracturas por rotación. Inestable, inestable y generalmente estable, ¿sí? Pero eso me va a permitir a mí saber más o menos cómo abordar, no es necesario que ustedes lo sepan de memoria, ¿sí? Entonces las de compresión, ¿sí? Miren, esta es una fractura por compresión, pero con un fragmento dentro del canal. Entonces yo tengo una disminución del canal raquídeo que requiere un tratamiento, ¿sí? Y generalmente estas son inestables y requieren tratamiento quirúrgico. Las de distracción, si ven ahí, son más ligamentarias, y ahí yo puede que no vea una lesión ósea, pero igual es inestable. Este paciente se va a ir en listesis y necesita cirugía. Y por último, la flexión-distracción, que son del complejo ligamentario también. Las de las 3 columnas, que son las de tipo rotación, a veces uno hace la radiografía y lo único que se ve es esto. Entonces, una fractura, para fracturar una apófisis transversa, yo necesito un mecanismo de rotación de alta energía. Y generalmente los pacientes son pacientes inestables, ¿sí? Bien. Entonces, lo importante es tener conocimiento de anatomía, saber qué estudios pedir, por qué pedirlos, y analizar si son estables o son inestables. Eso es muy importante, independientemente de la parte funcional del paciente. Más o menos está entendido, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer rapidito el otro, que es... Bien, entonces, a partir de ahí, todo daño de médulas, raíces o envolturas como consecuencia de trauma que afecte con el trauma es el intercambio de energía, ¿sí? Entonces, son las primeras causas de lesión generalmente, y es la primera causa de mortalidad prematura. Esto hablando del trauma raquimedular cervical. 50% generalmente accidentes de tránsito, y el resto distribuido igual que en el TEC, en deportes, violencia, caídas, y generalmente son de edad intermedia, que son los que manejan moto, hacen cosas extremas, ¿sí? O salen borrachos a manejar. El prospecto típico es este, muy parecido al TEC. No hay mucho, si ustedes ven, en niños como había en el TEC, ¿no? No hay mucho en adultos mayores, porque los adultos mayores tampoco son la población que más deportes practica, ¿sí? Entonces, existe siempre una lesión inicial, que es donde yo puedo provocar un desplazamiento óseo, la lesión primaria, que es disrupción de axones, y la lesión secundaria. Igual que en el TEC, yo, si no trato bien a ese paciente, yo puedo provocar que el daño neurológico progrese y termine en un daño total y completo, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. ¿Qué significa eso? Que la isquemia, la hipoxia y el edema, o sea, un paciente con trauma raquimedular, yo tengo que tenerlo normotenso, normoxémico, ¿sí? Compresión normal también, y sin edemas, ¿sí? Si yo tengo y pongo mucho líquido, voy a provocar un edema pulmonar, y ese paciente no tiene un control respiratorio. Entonces voy a hacer que esas células que están peleando por sobrevivir
entren igual en el periodo de apoptosis que vimos en el TEC. Sucede lo mismo ahí. Igual se acumulan, si yo les doy glucosalina o le doy glucosado, igual acumulan radicales libres. Entonces debo tener esa misma percepción, ¿sí? De ahí viene lo que yo les decía. Hay un shock espinal y hay un shock neurogénico. El espinal generalmente es porque pierde el contacto de toda la musculatura, entonces no hay un músculo que vuelva la sangre hacia el corazón. En cambio, el neurogénico yo pierdo por la lesión solamente, ¿sí? O sea, que si yo tengo un trauma raquimedular cervical, obviamente ese paciente va a estar hipotenso, ¿sí? Pero va a estar taquicárdico, porque el sistema automático sigue funcionando. Pero si yo tengo un shock espinal, ¿sí? El shock espinal ya tiene que ver con la cadena simpática, tiene que ver con otras estructuras. Y ahí voy a tener bradicardia e hipotensión. El paciente va a morir porque no hay cómo subir. Si yo meto más líquido, el corazón no aguanta porque está bradicárdico. No hay un control. Entonces yo tengo que usar vasopresores. De eso va a depender el paciente para mantener un flujo sanguíneo, tanto cerebral como medular y tisular, ¿sí? El nivel de lesión ya lo vimos. Una cosa es el nivel de lesión de hueso, una cosa es tener una fractura T12, otra cosa es tener una lesión neurológica, ¿sí? Yo puedo tener la fractura en T11 y tener una lesión neurológica T12, como hemos visto, un nivel por debajo o dos niveles por debajo, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes sobre nivel de lesión. Y obviamente en la clasificación completa o incompleta. Incompleta, ¿qué significa? Generalmente es el paciente parético, que no tiene un compromiso completo motor y sensitivo por debajo de la lesión, ¿sí? Hay lugares a veces en parche, como en la contusión medular. Una parte siente, un brazo sí, el otro no. La otra pierna sí, el otro no. O partes de la pierna cuando es radicular, ¿sí? Entonces yo debo identificar eso. Esto es lo que ya hemos repasado. Esta es una de las clasificaciones estilo Glasgow, pero para trauma raquimedular. Sin embargo, es una clasificación un poco larga, un poco compleja, ¿sí? Pero es útil para el ingreso y la evolución y el pronóstico de estos pacientes y para la severidad. Entonces, esto fue lo que revisamos allá. Primero ABCD, luego proteger, lo mismo que en el TEC, y luego ver si hay lesiones cervicales, porque yo también puedo tener lesión del nervio frénico. Y si se lesiona el frénico, ¿qué puede ocurrir? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Diafragma, ¿no es cierto? Yo pierdo control sobre el diafragma. Entonces, ahí dicen, no sé, porque debe tener un neumotórax, debe tener un neumotórax, algo. Y no tiene nada. El problema fue que la lesión está entre C3 y C5. Entonces, en esos pacientes yo debo tener cuidado de intubarlos también, ¿sí? Porque no voy a obtener. Bien, entonces, el 50% de estos pacientes hacen un shock espinal, ¿sí? Con ausencia de reflejos osteotendinosos o miotácticos, pérdida de sensibilidad y flacidez. 50% de los tienen un trauma raquimedular. Esto lleva a hipotensión y taquicardia, que fue lo que hablamos, ¿sí? Esto no es un shock espinal, es más un shock neurogénico. Estaba al revés en el otro. 15 al 20% está asociado a TEC, por eso hay que cuidar. Tiene cierta utilidad el Glasgow en los pacientes con trauma raquimedular. ¿Por qué? Porque a veces, como les mostré en la primera, yo fui a revisar columna cervical y me encontré con una fractura occipital. Aquí igual, muchas veces voy a revisar una fractura occipital y me encuentro con una luxofractura C1, C2. Pues no está cuadripléjico, pero ya cuando lo examino con cuidado veo que faltan algunas raíces y no están funcionando. Y lo otro son las disautonomías. ¿Qué entienden por disautonomías? Por ejemplo, la temperatura se controla de forma voluntaria o automática. Automática, ¿no es cierto? Sí, y una disautonomía puede implicar fiebre sin necesidad de que haya infección. ¿Sí? Es una fiebre que no se puede controlar. ¿Cómo se controlaría una fiebre normalmente? Y ahí incluye obviamente bradicardia, hipertensión, hipotensión, ¿sí? En el abordaje inicial, igual que un TEC, hay que ver esta parte de tener un buen gasto cardíaco, tener una buena oxigenación, ¿sí?
Entonces, si yo tengo precarga y yo quiero mejorarla, tengo un buen corazón, yo puedo utilizar solución salina o puedo usar cristaloides, pero no dextrosa de entrada, porque es el mismo mecanismo que va a suceder en lo que vimos de TEC. Para postcarga y contractilidad ya les dije, siempre hay que tener cuidado con esos dos factores, porque estos pacientes pueden tener un problema de contractilidad en la postcarga. Entonces yo necesito tener vasopresores a la mano. No puedo atender un trauma raquimedular solamente dándole oxígeno y suero, como en el TEC. Obviamente esto no necesitan memorizarlo, pero ahí está. El edema de pulmón es el enemigo del trauma raquimedular. ¿Por qué? Porque para mantener presiones buenas, generalmente lo que uno hace que es subir el aporte, subir volumen. Y estos pacientes no controlan bien el volumen porque no tienen contractilidad. Entonces, en este paciente no va a ser lo mismo dejar 1000 ml que dejar en uno de ustedes, por ejemplo. Ese retorno de ese líquido va a volver muy fácil al corazón porque hay un control de músculo. En estos no hay. Entonces, si el paciente no tiene alteración disautonómica, yo puedo usar este inotrópico, pero si tiene, es mejor usar noradrenalina, por ejemplo, o atropina, ¿sí? Pero si no es por eso, yo en vez de darle líquido, prefiero ponerle un poquito de dopamina y un poco de líquido. Pero no llenarlo de líquido porque el paciente no va a controlar bien el líquido. Y lo único que voy a hacer es el siguiente turno va a venir y va a identificar edema de pulmón. No se va a poder operar. O si se opera, se va a complicar, ¿sí? Obviamente ver la saturación de oxígeno y calcular si realmente tengo una lesión alta y tengo alteraciones para ventilar o tengo alteraciones para oxigenar, considerar intubación, igual que en el TEC. No solo para protección de vía aérea, sino por el motivo claro de lesión del frénico. Presión de perfusión, es suficiente con tener una presión arterial media, no necesito gran cosa. Diastólica, sistólica y saco mis cálculos, ¿sí? Es muy importante optimizar esto para que el paciente tenga un adecuado flujo sanguíneo. El abordaje avanzado viene por aquí, la evaluación motora, que es lo que hemos visto, la evaluación sensitiva, que es en los dermatomas, obviamente reflejos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un paciente que no mueve las piernas pero tiene hiperreflexia que uno que tiene hiporreflexia o arreflexia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el que tiene hiperreflexia tiene mejor oportunidad de recuperación de algo que el que es flácido. Que el que tiene hiperreflexia no va a hacer los problemas de disautonomía y control de líquidos, porque tiene un tono muscular, aunque sea exagerado, lo tiene, a diferencia del flácido. Y por último, lo más importante, que cuando hablo de hiper hablo de médula o cerebro, y cuando hablo de hipo hablo de raíces nerviosas. Eso me permite también clasificar, ¿sí? Por eso la importancia de los reflejos miotácticos. Y obviamente identificar disautonomías. Si tengo bradicardia e hipotensión, debo poner cuidado a ese paciente. Ese paciente en cualquier momento hace parada cardíaca, ¿sí? Entonces, una vez establecí, yo puedo hacer tratamientos. La metilprednisolona entró en discusión hace años. ¿Por qué? Porque salió un artículo que decía el error médico más grande de la historia. Durante más de 20 años se usó la metilprednisolona en todos los traumas raquimedulares. Y cuando vieron la estadística, no había algo demostrado con respecto a que si era útil o no. Al contrario, identificaron que la mayoría de los pacientes en los que se había utilizado metilprednisolona habían sufrido de infecciones hospitalarias. ¿Qué más? ¿Qué más? Estadías prolongadas por alteración metabólica. ¿Qué más? Inmunosupresión, ¿sí? Entonces, la metilprednisolona no son esas dosis que tenemos de 1 dexa, 2 dexas, 10 dexas, no. Son 30 miligramos en una hora y 5.4 miligramos cada hora por 23 horas. Son 24 horas de altas dosis de corticoides, ¿sí? Entonces, salió eso, inmediatamente a la semana los que rigen la neurocirugía dijeron que debería sacarse del protocolo la metilprednisolona porque no traía beneficios. Era mejor mantener al paciente sin la exposición a este medicamento.
Y luego al mes siguiente salió otro justificando que se debería volver a la metilprednisolona, que no fue un gasto insulso y que no fueron millones de dólares en desarrollo en una cosa como esta. Entonces, lo mismo que dijimos en cráneo, lo que es mentira ayer es verdad mañana. Lo que es verdad mañana, mañana es. Lo que es verdad ayer, mañana es mentira. Entonces el criterio médico tiene que perseguirse en esto. Sin embargo, si yo llego con trauma raquimedular, no han pasado más de 4 horas y yo tengo algún atisbo, mi esfínter, algo me funciona, pónganme metilprednisolona. Pero si yo llego pléjico, después de un viaje de 6 horas hasta el hospital, y estoy pléjico, no tengo nada, y tengo una lusofractura, y tengo una sección medular, no, peor si el trauma raquimedular es alto, yo voy a tener dificultad con manejar una infección hospitalaria. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces su uso va a estar hecho en el protocolo y a criterio médico, a diferencia de lo que había antes, estaba como parte del protocolo, que si no lo ponías, obviamente tenías el riesgo de que te enjuicien. ¿Sí? Obviamente si voy a utilizar eso, o aunque no lo use por la posición de decúbito prolongada y la escasa movilidad, protección gástrica, la analgesia, obviamente hay que tener cuidado con los opioides. Si yo tengo un trauma raquimedular cervical, no puedo moverme, no tengo un buen reflejo en el frénico para el diafragma y me ponen tramadol, yo me voy a broncoaspirar, ¿sí? Es lo más probable. Entonces hay que ver eso también. Y obviamente profilaxis antitrombótica, está demostrado que mejor que Enoxa o cualquier tipo de antiagregante o anticoagulante es las medidas mecánicas en un inicio, porque ese paciente de repente va a ir a cirugía también. Obviamente ustedes saben que va a ir la radiografía, la tomografía, según lo que yo encuentre. Si vi algo en la radiografía voy a ver, y si es ligamentario o pienso que es medular, voy a hacer una resonancia. Y esos son algunos casos. ¿Qué ven ahí? Ya ustedes son expertos ahorita. ¿Qué ves? De una. ¿Qué ves? ¿Dónde? Ah, ya. ¿Cuánto? C6. Entonces vamos. 1, 2, 3. Yo tengo que ver la línea cervical anterior. Tengo que ver la línea media. Y por último, la posterior. Entonces, tengo una luxofractura, 2, 3, 4, 5, C6, C7, con la faceta que no vuelve a su lugar porque está trabada y se llama imbricación facetal. Miren que ustedes ya pudieron solo con una clase identificar un tipo de trauma raquimedular. Eso es lo importante, que tengan el conocimiento y formen un criterio para esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué examen le van a pedir? ¿Ya saben que tiene eso? Sí. Resonancia directo. ¿Por qué? Tomografía. ¿Por qué no me preguntan cómo está el paciente? ¿Cómo está el paciente? Eso, bien. Este paciente estaba yendo a una fiesta, tranquilo y feliz. El novio acababa de comprar un Jeep y se chocan de frente contra un muro. ¿Sí? Todo estaba bien. Ella no podía moverse por dolor. El novio sale, llama a los bomberos, llegan los bomberos, la sacan a la paciente y en lo que sacan a la paciente deja de mover un brazo, se cae un brazo. Llega la emergencia, hacen esto. ¿Qué hago? No tengo resonancia y estamos en Cochabamba, ninguna clínica tiene resonancia. ¿Hago qué? Una tomografía de este nivel, 2 por encima, 2 por debajo. Entonces confirmo con la tomografía que hay una luxofractura y que está imbricada la faceta, que no va a volver solo. ¿Sí? Pero como tiene el daño del brazo, ¿qué voy a pedir? ¿O la opero así nomás? No es cierto, porque yo no estoy viendo claramente el disco. ¿Qué tal que el disco esté acá y yo al empujar esto para atrás empuje el disco y haga un trauma raquimedular complejo? El daño de ella ahorita no es medular, es radicular. ¿Sí? Hay una raíz apretada probablemente por la faceta que la estranguló. Entonces pido una resonancia. Eso dice el protocolo.
En la resonancia veo todo el daño ligamentario, veo la luxación y veo que el disco está protegido, no voy a tener problemas, ¿sí? Aquí tengo el daño. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que también me permite ver otra estructura que son las... ¿Qué será esto? Esas dos forman la arteria basilar, son las arterias vertebrales, que en la columna cervical hay un problema, ellas van metidas por el hueso, a diferencia del resto de la columna, ¿sí? Entonces, ahí yo decidí ir por detrás, porque yo puedo reducir sin necesidad de sacar el disco, porque el disco no está en el canal. Entonces, pongo la paciente boca abajo, abro y hago una fijación por detrás, reduciendo todo a su lugar, ¿sí? Esa es la ventaja. Entonces, después de eso, obviamente tengo, perdón, esto salió al revés, tenía la luxofractura y la luxofractura está resuelta, la faceta está en su lugar, ¿sí? Déficit un poco de la paciente y pronto. Este es otro caso igual. ¿Qué ven ahí en la radiografía? ¿Será que se ve algo? El paciente está muy sintomático, no mueve bien, está parético, severo, tiene solo contractura muscular, contrae los músculos pero no mueve en las piernas, los brazos están bien, entonces asumo que no tiene trauma cervical, la lesión sensitiva es de aquí para abajo, entonces pido radiografías de tórax. El otro era una mejor clínica, este es un menor hospital, ¿sí? Entonces me traen las radiografías, no veo mucho en las radiografías, hay que ser mandrake, un mago para ver esto. ¿Conocen algún mago importante? David Copperfield, ¿no? Yo soy Sáenz, no soy Copperfield, pero por el nivel de lesión pido 2 arriba, 2 abajo y me sale una lesión torácica, dorsal 7. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el déficit, pido una resonancia, ¿no? Este es otro, ese es otro, este es otro cervical, ¿sí? Entonces, no tenía dinero para los pernos, ahí viene el problema. Los pernos tienen un costo, los tornillos tienen un precio también, ¿no? El titanio mezclado con molibdeno y mezclado con otros metales tiene un precio, un costo. Y no todo el mundo tiene. Entonces este paciente igual tiene una luxofractura, mire, yo tengo la línea y la línea aquí se interrumpe para hacer otra línea hacia acá, ¿sí? Entonces reduzco al paciente, igual voy por vía posterior y lo amarro con alambre. Yo puedo amarrar la columna también y obtener un buen resultado igual. ¿Sí? Pero tengo que abrir más niveles, amarrar más cuerpos vertebrales, más láminas. En el otro eran solo 2. Esa es la ventaja. También hay trauma raquimedular por ingreso de proyectiles. Miren, este proyectil está en el canal medular. ¿Sí? Entonces, el problema de los proyectiles es que no solo el proyectil causa el problema, sino la onda expansiva del proyectil. Entonces yo puedo tener un proyectil que choque en la faceta, como aquí, choque en el pedículo y entra al canal, o aunque no entre al canal, puede producir un trauma raquimedular. ¿Sí? Entonces saco el proyectil. ¿Será que el paciente va a mejorar? Es muy probable que no. Sí. Pero va a estar feliz sin el proyectil. También heridas penetrantes. Ay. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que ustedes vean cómo abordar más o menos el paciente, cómo ubicarse, de qué sirve un reflejo, de qué sirve la parte sensitiva, ¿sí? Entonces, para la siguiente va a haber un trabajo, yo voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Sobre dermatomas y miotomas. Dermatomas y miotomas. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no, del examen neurológico? Ahí está todo. Bien, jóvenes, ¿qué hora es? 3:10. Ah, no, ya es tarde, vámonos.